¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Vale. Una de las comorbilidades más importantes en la enfermedad renal crónica es la anemia. Es una de las más preocupantes para el paciente, no se diga para el familiar, y esto nos complica a nivel cardiovascular la evolución del paciente. El paciente que no tiene hierro va a progresar a un déficit de eritropoyetina, y estamos hablando de estadios avanzados, estadios 3B, 4 y 5. La deficiencia absoluta de hierro también puede ser funcional. No es lo mismo y no sirve ver el hierro en sangre. ¿Por qué? Porque es algo pasajero. Lo que te necesitamos ver es cómo está el hierro moviéndose dentro de mi paciente, cómo se está absorbiendo, cómo se está liberando y cómo tiene las reservas de hierro en el sistema macrofagocítico para poder intervenir. Y entonces, el segundo escalón será ver si requiere o no un gasto económico tan alto como los estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, esta parte es importante porque ya son gastos más importantes que tenemos que tomar en cuenta. En los pacientes que tienen una etapa 3, por lo menos una vez al año hay que monitorizar la hemoglobina y los niveles de ferritina, transferrina, saturación de la transferrina, para poder evaluar cómo está la médula. Me decía un hematólogo, mi maestro, el doctor Noé, me decía, somos tercer nivel, no sé cómo veo tantas anemias por deficiencia de hierro. Y ya me decía en yugoslavo cómo odiaba las anemias ferropénicas, porque me dice, me siento pues, como empregrado, como dando consulta de sulfato ferroso. Y esto es bien importante porque volvemos al, hay que dar lo que sirve y quitar lo que no sirve. El hierro, bueno, viene en otra diapositiva, pero me voy a adelantar porque hasta me enojé. El hierro siempre intravenoso, nunca intramuscular y pocas veces vía oral. ¿Por qué? Porque no se absorbe bien, porque intramuscular tiene muchos riesgos y no sirve, y el intravenoso es la mejor opción. ¿Vale? Bueno, sobre la diapositiva es evalúalos más frecuentemente. Si ya lo estás viendo por otras causas 4 veces al año, pues ya vele cómo está el hierro, ¿no? O sea, ya nada más pídele un perfil de hierro, que ya en muchos laboratorios viene incluido, y aquí por lo menos cada 6 meses. ¿Vale? Entonces necesitamos un hemograma, una BH, la ferritina, que nos va a decir los índices de hierro en depósito, la reserva, cómo se está aprovechando, y los reticulocitos, que nos va a decir pues, si la médula está produciendo o no está produciendo. ¿Vale? Y hay que buscar causas reversibles de anemia. El hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, sangrado gastrointestinal oculto, que ese es bien común, malnutrición, ¿no? Y yo creo que del 40% de mis anemias
de las que veo son porque no comen carne. Y acordémonos que hay dos tipos de hierro, férrico y ferroso, y el que se aprovecha bien es el de la carne roja, no el de la verdura ni el del betabel. Entonces, es que ya le estoy haciendo su juguito verde a mi paciente. Pues mejor dele un bistec, váyase a los tacos, ¿no? ¿Por qué? La carne roja tiene el mejor hierro para que se aproveche, pero como le están cuidando el riñón a tope, no sé, o sea, estamos cuidando los centavos y se nos están yendo los pesos. Tenemos que darnos cuenta que la malnutrición también es una causa de muerte. Tenemos que ver que no haya malabsorción, gastritis, omeprazol, E. coli, otras cosas que interfieren con la absorción de hierro o de complejo B, y que eso sí se aproveche. Esto es como una obra, como una pared. Para hacer una pared necesitamos ladrillos, cemento, aplanados y albañiles que la construyan. Si no hay ladrillos, aunque le pongan la cuadrilla de albañiles, aunque tengan el cemento, una pared de puro cemento se cae, se rompe, ¿sale? Entonces tenemos que tener ladrillos suficientes, que es el hierro, los aplanados, que son los folatos, el cemento, que es el complejo B o la vitamina B12, y quien construya. Y quien va a construir eso es la médula a través de la eritropoyetina, ¿vale? Y entonces tenemos que ver otro tipo de procesos inflamatorios que secuestran el hierro y que me dan disfunción de la eritropoyetina. Hay una cosa que se llama anemia de las enfermedades crónicas o anemia inflamatoria. Al yo tener inflamación por un absceso dentario oculto, un pie diabético que no se cura, obesidad, un catéter, algo inflamatorio, me va a provocar que en el hígado se produzca hepcidina. La hepcidina es una molécula de inflamación, así como la proteína C reactiva, pero es de una vida corta, de una vida media más corta, y esta hace que los macrófagos secuestren hierro. Y entonces esos macrófagos en el vaso van a guardar ese hierro y va a estar bajo. Y entonces yo veo ferritinas muy altas con saturaciones bajas de transferrina. Esos pacientes, quítales el factor inflamatorio para que se libere ese hierro y estimúlale más la médula para que produzcan más hemoglobina. Ahora, doctor, es que yo no veo esas cosas en la consulta diaria porque no las quieren ver, pero si ustedes piden un perfil de hierro, se van a dar cuenta de algo bien interesante. En un paciente sano, el nivel óptimo de ferritina, esto es importante, debe ser más de 10, ¿sale? Prácticamente con 12 o 15 de ferritina, su paciente ya tiene niveles de hierro normales. Las reservas están bien. A un paciente en etapa 4 o 5, buscamos ferritinas más de 200 y menos de 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente nefrópata tiene una tasa de recambio mucho más alto de eritrocitos. Requiere más ladrillos porque son frágiles esos eritrocitos, viven menos de 3 meses. Por lo tanto, la hemoglobina glucosilada en paciente en diálisis no sirve. ¿Qué tendría yo que hacer? Albúmina glucosilada. Pero no se hace en Pachuca. Bueno, en Hidalgo. Entonces, pues sí hay glucometría. Pero bueno, ¿a qué voy? A que tenemos que pensar en todo y abrir la mente para saber qué nos estamos equivocando en la forma del diagnóstico. ¿Vale? Entonces, en diálisis, una ferritina menos de 100
es deficiencia absoluta de hierro. Y si está saturando a menos del 40%, le tengo que poner hierro. Y 1 kilo de hierro, ¿sale? Googleen fórmula de déficit de hierro, Ganzoni, y cuánto le tengo que reponer, ¿vale? Es el peso por 0.4 multiplicado por la hemoglobina deseada menos la actual, bla, bla, bla. En hemodiálisis tengo que tener más de 500, porque la tasa de recambio es más alta, porque la diálisis también rompe eritrocitos, ¿vale? Si tengo más de 700 o de 1000 de ferritina, suspendo el hierro, ¿vale? ¿Cómo doy el hierro? Sacarosa de hierro o sucralosa o hierro sucralosa, ¿vale? 200 miligramos, hierro carboximaltosa, que este es el más caro, pero con menos riesgo de alergias. Férrico, puedo dar 1 gramo, o sea, 10 ámpulas. Es que está infectado y le va a causar exacerbar la infección. Ya se demostró que no es cierto. Simplemente que lo tengo que dar hasta en 6 horas, ¿vale? Sin embargo, al ser elementos que contienen una molécula de carbohidrato, de sucralosa o glucosa o etcétera, puede haber reacciones alérgicas, ¿vale? Y la típica es que le vamos a poner hierro a su paciente, tráigaselo a que le pongan un hierro en cualquier clínica que guste. Tenemos una prima que sabe inyectar, ¿no? Y la verdad es que la tercera vez que sería, sí, que se la pongan en su casa. La tercera vez que lo indiqué así, doctor, es que ya se le hinchó la lengua. No me acuerdo ni dónde era, creo que por Mestitlán, por allá, y pues ni cómo ayudarles. Y la verdad es que no supe qué pasó con esa paciente, pero es una reacción alérgica grave. Entonces, hay que hacer lo que se debe hacer, mandarlos a un hospital. La medicina es cara, y créanme que yo siempre pienso en la economía del paciente, pero no por ahorrarles unos pesos pongan en riesgo su cédula. Se la tiene que ir a poner a un hospital, punto. Ya si en el hospital se equivocan, bueno, pues ya, ustedes ya la libraron, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Lo que pasó ahorita en los sueros vitaminados en Sonora o en no sé dónde, o el bebé que se murió con una dexametasona en el CIMI, no hay que hacer cosas empíricas, no hay que hacer cosas a la ligera. La medicina es bien riesgosa, ¿sale? Entonces, suplementamos para tomar decisiones oportunas, suplementamos para evitar más riesgos, pero también tiene su grado de complejidad y peligrosidad. ¿Cuándo doy un agente estimulante de la eritropoiesis? Con hemoglobina menos de 10, pero ya que tenga el hierro, ¿no? Yo muchas veces lo que hago es, váyase a poner el hierro y al otro día ya se inyecta. ¿Y esa tengo que venir a Pachuca a ponérselo? No, no tiene que venir a Pachuca, que se la pongan allí en su pueblo, en una clínica. Bueno, y se van a gastar menos de 3,000 pesos, ¿sale? Porque si damos fumarato ferroso o sulfato ferroso, la tableta viene de 200 miligramos, de los cuales de hierro elemental son 66 y se absorbe menos de la mitad, porque tiene que ser en ayunas.
la popó, la caca, como le quieran llamar, los emuntorios, evacuaciones, van a ser negras y se van a espantar y les va a caer duro a la panza. Entonces, esos hierros de 5 pesos no tienen mucho sentido. Si vamos a suplementar oral porque no está tan bajo nuestro déficit, porque el paciente no quiere inyectarse, porque ya tuvo una reacción alérgica, pues lo suplementamos oral, un día sí, un día no. Eso es lo que dice la literatura que funciona, porque si no se satura mucho y ya no se absorbe, un día sí, un día no, con hierro polimaltosado, que es más tolerable a la pancita, y evaluamos en 6 meses. Pero nos vamos a tardar 6 meses contra una intervención intravenosa que en 6 horas ya completamos, ¿vale? Y en pacientes con etapas 4 o 5, nuestra hemoglobina no tiene que pasar de 11.5 gramos por decilitro, ¿vale? Menos de 10, riesgo cardiovascular. Más de 11.5, riesgo cardiovascular. ¿Se te infartan más? En los dos extremos. Entonces aquí tenemos que tener el justo medio, ¿vale? Y aquí puse esta parte de la excepción pediátrica. ¿Por qué? Porque yo no veo niños, porque no soy pediatra, pero a ustedes sí les toca ver de todo. Entonces ahí tendrán sus propios parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no funciona el hierro y sigue con anemia? Bueno, pues ya evalúen otras causas, deficiencia de B12, deficiencia de folatos. En mi vida he visto una deficiencia de folatos. ¿Por qué? Se absorben muy fáciles y si comen tantita verdura, ya con eso se absorbió. La deficiencia de folatos es común en embarazadas, porque como los folatos intervienen en la replicación del ADN en todas las células de una nueva persona, pues se requieren muchos y entonces sí hay que suplementar de ácido fólico. Pero esa receta de cocina de la aguilita de sulfato ferroso, ácido fólico y complejo B, pues está muy distante de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña intervención para que nos pongamos a pensar en otras cosas, ¿vale? No sé si alguien en línea quiere contestar esta parte o aquí presencial, pero ¿cuál es la ventaja principal de utilizar la relación proteína-creatinina en una muestra de orina al azar en comparación con la de 24 horas? A. ¿Es el único método validado para pacientes con nefritis lúpica? B. ¿Proporciona una medición exacta del ritmo circadiano de la excreción de proteínas? C. ¿Elimina los errores comunes de sobre o infrarrecolección que ocurren en pruebas cronometradas? O D. ¿Garantiza que la concentración de orina no afecte los valores de excreción absoluta? ¿Vale? Elimina errores comunes. Vale. Si usted solicita una prueba de spot urinario para albuminuria, ¿por qué se utiliza la creatinina como denominador en el reporte de miligramo-gramo? A. Para determinar si el paciente ha realizado ejercicio intenso antes de la toma. B. Para ajustar automáticamente el resultado según el tamaño corporal, actuando como sustituto de la función de la masa muscular. C. Debido a que la creatinina bloquea la reabsorción tubular de la albúmina, facilitando su medición. O D. Porque la creatinina es la única sustancia que se excreta a una tasa constante en todos los humanos. Ya dudaron, ¿eh? ¿Cuál dicen? Vamos a eliminar. ¿Es la única sustancia que se excreta a una tasa constante? No. ¿Bloquea la reabsorción tubular? No.
no tiene que ver la albúmina urinaria, es independiente, es muy poca la que se elimina. Se ajusta como sustituto de la masa muscular, podría tener mucho sentido. O si el ejercicio ha sido intenso, sí tiende a haber albuminuria. Entonces, por descarte, tenemos la B. Actúa como un sustituto de la masa muscular, ¿vale? Y es una relación fácil de entender. Esta no sé por qué se me brincó, porque no hemos… sí hemos hablado un poquito de esto. Dice, la clasificación de Bosniak para quistes renales. ¿Qué característica define un quiste categoría 1? A. Quiste benigno, simple, de pared fina, con densidad de agua y que no realza con contraste. B. Tiene componentes sólidas y calcificaciones gruesas con realce importante. C. Múltiples tabiques finos con mínimo realce de la pared. Y D. Es una lesión quística que requiere cirugía inmediata debido a su contenido hemorrágico. Ok. Esta sí la dejé pensando en que dentro de los marcadores de daño tenemos que saber evaluar lo más común, que es un quiste. ¿Sale? Los quistes Bosniak A, no hay que hacerles nada, hay que se queden. 0% de riesgo de conversión maligna. Sin embargo, luego viene la 2, es un quiste septado. Tabiques finos con mínimo realce de la pared. Estos los vigilamos. Existe una subclasificación del 2, que es el 2F. Y la F no fue porque se le ocurrió a Bosniak la primera letra. Es de following, de ahí hay que darle seguimiento, porque esos ya tienen un riesgo de transformación maligna. Y entonces, si nuestra definición de enfermedad renal crónica nos decía que alteraciones del estado de un estudio de imagen por más de 3 meses, pues sí hay que darle seguimiento porque puede tener un cambio a futuro y progresar a cáncer, ¿no? Entonces, estos quistes simplemente hay que tomarles otro ultrasonido o una urotomografía dentro de 6 meses para ver que no les haya pasado nada, que no hayan crecido, que no tengan calcificaciones y que no se hayan vuelto con componentes sólidos y calcificaciones que realcen, porque ese entonces ya se vuelve un Bosniak 3 con más riesgo de malignidad. Y si ya tiene contenido heterogéneo, sólido, calcificaciones y vascularidad, eso ya es cáncer. ¿Y si es enfermedad renal crónica? Sí, pero con alguna alteración estructural. A lo mejor la función está perfecta, pero estructuralmente va a ser cáncer. Y no saben cuánto cáncer de riñón se van a empezar a encontrar, doctores. Yo todos los cánceres que veo, todos son por casualidad. Es que un día orinó sangre, se hizo un ultrasonido y le encontraron una bola. Es que un día se cayó, le dolió la panza y le hicieron un ultrasonido y le encontraron una bola en el riñón. Es que le dijeron que tenía una piedra y en la tomografía, en el otro lado, le encontraron una bola. ¿Y qué creen? Todos esos pacientes fumaban. Todos esos pacientes fumaban. No he visto un paciente que haya tenido cáncer que no haya fumado. Bueno, sí, uno, pero también tiene cáncer de próstata. O sea, ese paciente tiene un oncogen por ahí prendido. Y tiene 78 años, tiene un riñón y medio, diabetes, hipertensión, hace un chorro de ejercicio y tiene 2 tipos de cánceres primarios. También hay mala suerte, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma correcta de solicitar una muestra urinaria de spot para minimizar la variabilidad biológica diaria? A. Recoger una muestra después de ejercicio cardiovascular intenso. B. Tomar la muestra inmediatamente después de una comida rica en proteínas. C. Solicitar la relación proteína-creatinina en la primera micción de la mañana.
O D, realizar una punción suprapúbica para asegurar la esterilidad de la orina absoluta. ¿Vale? ¿Qué prevalencia de albuminuria se encontró en familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal crónica terminal? A, 50, B, 28, C, 22 o D, 14. 22. Que no es tan poquito, ¿no? Entonces, en breve, en 3 renglones en blanco para que no los distraiga nada, la definición es persistencias de la función por más de 3 meses con implicaciones a la salud, ¿vale? Que incluya marcadores de daño renal. Entonces, me llega a mí un paciente a la consulta le dijeron que andaba mal de riñón y tiene creatinina de 1, cistatina de 0.9, lo veo, lo vuelvo a evaluar, le hago un ultrasonido, el ultrasonido está normal, le pido un cociente, hago mi seca de EPI con cistatina y creatinina, y si no tiene alteraciones de la tasa de filtrado por abajo de 60, no tiene índice de albuminuria, creatinuria mayor a 30, no tiene alteraciones en el ultrasonido, el examen general de orina con sedimento está normal, no tiene historia de alteraciones hidroelectrolíticas, no tiene historia de trasplante, alta de nefrología. Pero es bien raro dar altas en nefrología, ¿vale? Pero es lo que tienen que buscar ustedes, ¿sale? Ustedes con un ultrasonido, un examen general, un cociente, cistatina y creatinina, ya la armaron, ya se protegieron y ya protegieron al paciente, ¿vale? Factores de riesgo: diabetes, hipertensión, tabaquismo y obesidad, ¿sale? La historia clínica es imprescindible y ahorita vamos a ver por qué más adelante, y los laboratorios que ya comentamos, ¿vale? Todos hemos puesto enfermedad renal crónica 3B, 45 de función renal. Les falta la mitad del diagnóstico si no tienen albuminuria. Ese impacto también va a ser pronóstico. Y las comorbilidades que hay que vigilar, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta parte. Es un consenso que surgió en 2022 sobre diabetes y enfermedad renal crónica. La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que es la que cada año, en noviembre, diciembre, actualiza sus guías de diagnóstico, tratamiento, tuvo una reunión académica con los de Cádigo y empezaron a hacer un enfoque y sacaron un documento que es este consenso de 2022, está libre para quien lo quiera leer. Y las tablas están impresionantemente fáciles de entender, porque dice qué sí hay que dar y qué no hay que dar, ¿vale? El problema es que casi la mitad de los pacientes con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica. El problema es más grande de lo que pensamos, porque en México, si ya vimos que mayores de 20 años tenemos un factor de riesgo cardiovascular mayor ya presente,
y que el 70% de la población es obesa y que el 30% de la población nacional tiene diabetes, ¿no? Si somos conservadoramente 120 millones, el 30% son 40 millones. De esos 40 millones, el 40% va a desarrollar complicaciones, lo cual es un bonito 16 millones de pacientes. La Ciudad de México, según yo lo último que supe, era que tenía el área metropolitana 20 millones, ¿no? Perdón por lo despectivo, pero imagínense a todos los chilangos con problemas de riñón. O sea, es una epidemia. Y si esto va a aumentar eso sería en un escenario conservador de los últimos 5 años, pero si esto va a evolucionar para 2050 la tercera causa de muerte, entonces, como les dije al principio, todos vamos a ver esto, o todos vamos a vivir con un familiar o nosotros mismos en este sentido. Y nos da altísima morbimortalidad por riesgo cardiovascular. El subdiagnóstico es masivo y nos estamos retrasando en las intervenciones que sí tienen un impacto sobre la vida del paciente, ¿vale? Y entonces lo que buscamos es trasladar el enfoque clínico de tener una glucosa normal a lo que tendremos que llegar a preservar órganos. Esta gráfica es de lo que hemos hablado todo el tiempo. Este es el glomérulo y tiene una arteriola aferente, una arteriola eferente, ambas arterias y un polo tubular. A esta manguera, si yo le aumento la presión, va a tirar más orina. Si yo esta la cierro, va a tirar más orina. Si abro las dos, se va a mantener igual. Si cierro las dos, se va a caer la tasa de filtrado. Si yo a esta arteriola le doy ketorolaco y diclofenaco o 2 AINES, etoricoxib e ibuprofeno, y le doy captopril, tengo 3 fármacos que me van a cerrar la arteriola aferente. Y si todavía soy muy temerario y lo vi medio hinchado y le solté furosemide, le voy a tirar el volumen que llega a esta arteria y se va a caer la tasa de filtrado. Y estoy provocando un triple golpe. Con 2 mecanismos le cierro la arteria y con otro mecanismo le bajo el flujo o el volumen efectivo y voy a causarle una función disminuida. Esta tasa de filtrado glomerular se me va a caer. ¿Qué tengo que hacer? Mi paciente ya tiene albuminuria. Bueno, para que no tire tanta albúmina, yo sí tengo que cerrar un poco la tasa de filtrado, pero solo un poco. ¿Con qué? Con un IECA, porque me va a dar muchos beneficios al endotelio, al corazón mismo, para evitar la hipertrofia. Y sí, yo sé que el losartán, el candesartán, el valsartán, o el mesartán y el irbesartán, o enalapril, captopril y sinopril, me ayudan a bajar esta tasa de filtrado un poco, va a reducir la cantidad de proteínas que tira. El glomérulo es el que tira la albúmina, ya se lo habíamos comentado. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene albuminuria, yo la puedo reducir en un 20% simplemente con mi ARA2 o con mi IECA. ¿Por qué?
porque le voy a bajar la presión arterial al glomérulo, arteriola aferente y arteriola eferente. Voy a inhibir al sistema, voy a bajar la presión intraglomerular y voy a disminuir que se esté forzando el glomérulo. A lo mejor sí me sube la creatinina, pero un 20-30% máximo. Y entonces evito que la proteína que ya se filtró se oxide y empiece a dañar todo el túbulo. ¿Vale? Entonces, el tirar proteínas es como tirar aceite en un coche. El coche, por más nuevo que sea y por muy rápido que vaya, entre más proteínas que tire, va a ser peor. Todos hemos visto un bochito que tira tantito aceite. Ese no pasa nada. Con que el dueño le ponga de vez en cuando medio litro, 1 litro, ya la armó. Problema el Ferrari que tira mucho aceite. Porque ese sí se va a quedar. Ese hay que orillarlo, hay que buscar de dónde está fugando. Urge. Se vuelve una urgencia. Entonces, el dejar de pensar en la tasa de filtrado como el único marcador es lo que nos va a hacer que el paciente no se nos vaya. Las dos son indispensables porque se complementan, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, diabetes tipo 1. ¿Han pasado 5 años desde que tiene diabetes tipo 1? Sí, hay que empezarlo a evaluar. Paciente con diabetes tipo 2, lo diagnostico con diabetes. Señora, usted ya tiene diabetes, hay que pedirle este estudio. Porque lo primero es diagnosticar complicaciones, ¿no? Hacerle pruebas de retina, su examen de fondo de ojo, buscar neuropatías y buscar daño renal. Porque ya evaluamos las 3 tipos de microangiopatías, ¿vale? Al mes de que ya lo diagnosticamos, veo creatinina, cistatina y cociente albúmina creatinina en orina casual, ¿sale? Está alterado, veo en 3 meses si sí, y entonces en menos de 3 meses yo ya diagnostiqué si tiene complicaciones y ya le empecé a dar tratamiento modificador de la enfermedad. Y volvemos, cada que lo tengo que revisar, ¿sale? Y cuando ya lo tengo que mandar de forma temprana a nefrología. Y entonces la base del tratamiento va a ser mucho más estandarizado. Consumo de proteínas estandarizado, bajas, porque si está tirando proteínas y yo le doy más, va a tirar más, ¿sale? Voy a provocar sobrecarga proteica, voy a saturar los sistemas del túbulo contorneado proximal de reabsorción proteica y me lo voy a acabar. Entonces, le tengo que decir a mi paciente, usted le toca consumir de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día. Si pesa 70 kilos, 7 por 8, 56 gramos. Ok, yo sé que 3 huevos le van a dar más o menos 25 gramos. Un pedazo de carne de 250 gramos le da otros 30 gramos. Ahí están sus 60 gramos. Porque si yo lo primero que hago es darle alfa-cetoanálogos, no va a tener sentido. Yo sé que querían escuchar esto, no sirve de nada. ¿A quién sí le doy? ¿A quién sí le doy? A quien va a quedar con una restricción de proteínas a 0.3 gramos. Si pesa 70 kilos, son 21 gramos, le tocan como 2 huevos y medio y pura verdura el resto del día. ¿Y qué va a pasar? Se va a desnutrir, va a tener sarcopenia. Y la sarcopenia mata. La sarcopenia tiene más riesgo de caídas, de fracturas, de todo. ¿Sale? No sé si han escuchado la paradoja de la obesidad. Doctora, ¿no? Bueno, la paradoja de la obesidad
hicieron una curva de mortalidad, a ver quién se moría más, los sarcopénicos o los gorditos, ¿no? Exacto. Pero quien tiene más sarcopenia se muere más, y los gorditos, aunque tengan más masa muscular, se mueren menos. Pero ¿cómo? Si estar gordo es malo, ¿no? Eso nos han enseñado. Ah, bueno, no es que ser obeso sea completamente malo, tienen mucho más músculo en algunos casos. Por eso la creatinina es un buen marcador y van a ver un ejemplo al final. De hecho es la última diapositiva, pero el hecho de tener más masa muscular protege. Ahora, si comparamos pacientes sanos, obesos, de la misma edad, se muere más el que está enfermo, obviamente. Pierden años de vida saludable o de calidad de vida, pero comparados contra los de la misma edad que tienen sarcopenia, los de sarcopenia se mueren más. Y de todos modos van a llegar a diálisis, no más que gastando más dinero y en peores condiciones. Y entonces se vuelve cierto lo que todos hemos escuchado, que a la hija de la vecina que llevaron al seguro a dializar se murió luego. Es que no la aguantó la primera diálisis. Pues como llegó. Entonces, el llegar bien nutrido, pero consciente, nos va a ofrecer mejores oportunidades, ¿vale? Y entonces, aquí, a mí me preocupa mucho de repente lo de la nutrición, porque todos hemos dicho, yo he dicho 1000 veces, quite carnes, quite lácteos, quite… Ah, caray. Entonces, ¿qué va a comer? Y nunca decimos, no, es que va a quitar esto, pero nunca decimos lo que sí puede comer. Porque tenemos dudas y no somos expertos en eso. Para eso hay que mandarlos al nutriólogo, para que les establezca un plan dietético energético, ¿no? Hay un término que me encanta que se llama desgaste proteico energético. Tiene pocas proteínas y tiene poca energía. Y el paciente se siente bien cansado, está bien débil, está desgastado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nutrirlo. Y que ese sistema energético de los fosfágenos de la creatinina mejore. ¿Vale? Entonces, lo ideal es no malnutrir. Y entonces el paciente va a tener el conocimiento de decirle, a usted le tocan 3 huevos en la mañana, un pedazo de carne en la tarde, y coma verduras y coma la dieta de la milpa para que no empeore esta parte. Y entonces él va a poder tomar mejores decisiones. El chiste es que así como ustedes están aprendiendo, nosotros enseñemos a los pacientes, ¿vale? Bueno, en este consenso de la ADA y de la CADIGO, también menciona que es más peligroso tener hipoglucemia que estar con hiperglicemia, porque la hipoglicemia sí mata, la hiperglicemia nada más daña. Entonces tenemos que ser más permisivos, porque si mi paciente lleva 20 años con diabetes, está en etapa 4, no tiene mucho acceso a una dieta adecuada, pues tampoco tengo que ser tan estricto. Está comiendo mucho pan, ya dale chance porque ya no le vas a quitar las complicaciones. Lo que tienes que buscar es que no tenga más riesgos en un futuro, ¿vale? Y buscar una presión arterial. Si el riesgo cardiovascular es alto, pues manténlo abajo de 130/80, ¿vale? Y vigilando los riesgos de prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares, las estatinas. Y entonces, independientemente de la glucosa, los inhibidores de SGLT2, dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina, que son los que están disponibles en nuestro país,
pueden reducir en un bonito 50%, de hecho es 45%, pero ya 50%, la albuminuria. Entonces, como primer línea de tratamiento para la preservación de órganos y de la tasa de filtrado, los ISGLT2 se vuelven el estándar de oro, el mínimo indispensable que le tenemos que dar a nuestros pacientes, aun cuando esté controlado, porque en general son malos hipoglucemiantes, pero al eliminar glucosa por la orina y sacar sodio en el túbulo contornado proximal, van a disminuir la presión intraglomerular y entonces tiran menos proteínas. Y si tiran menos proteínas en un 45%, la mitad del diagnóstico va a mejorar y entonces mi tabla de colores, que no me acuerdo dónde está, aquí está, va a reducir, y si tengo yo de 300 y me baja aquí, vean hasta qué color cambia, o sea, aquí estoy en rojo intenso, rojo, naranja, amarillo y verde. Pero si yo bajo de aquí para acá, me cambia el riesgo. Y ese riesgo va a ser absoluto. ¿Vale? Entonces, es un parámetro de buena práctica clínica iniciar con un ISGLT2. ¿Vale? Metformina. Las genéricas, ¿no? Cuestan como 50 pesos, pero un SGLT2 original cuesta como 2,000. Pero le va a invertir en años de vida saludable, en revertir la enfermedad, ¿vale? Suspender la metformina si tenemos menos de 30 de tasa de filtrado. El jueves todavía me tocó un señor con sitagliptina, metformina y con 8 de creatinina, ¿vale? A esos arriba de 4 ya ni le midan ni calculen la tasa de filtrado, está abajo de 15, ¿vale? Y los IECA y ARA2 nos dan protección, ¿vale? ¿A quién le doy SGLT2? A quien tiene más de 20 mililitros por minuto. ¿Vale? Una vez iniciado, no suspender si la tasa cae por debajo de 20. Las dejamos casi hasta la diálisis. ¿Vale? Eso es bien importante. Muchas veces nos da miedo y no, mejor se lo quitamos. Ahí sí, dale media dosis, no pasa nada. Las dosis de protección cardiovascular están con dapagliflozina en 5 miligramos, la tableta es de 10, y con empagliflozina, que la tableta es de 10, 12.5 o de 25 miligramos, se puede fragmentar la tableta, ¿vale? Bueno, esta elevación transitoria de la tasa de filtrado es esperada porque nos habla de la reducción de la presión intraglomerular, lo que les decía, el taxi que está acelerando constantemente se está forzando, pero si dejamos de forzarlo, pues va a disminuir la presión adentro de ese motor y entonces se va a reducir la función, pero es transitoria y aparte es benigna. Porque acuérdense que el primer paso es la hiperfiltración y se está forzando, ¿sale? Aunque cada vez se vaya cayendo más, pero si dejamos de hacer un sobreesfuerzo,
se va a estandarizar esto, ¿vale? Ahora, los GLP-1 actúan como un refuerzo, porque si tenemos menos grasa, tenemos menos paciente y el riñón no se tiene que sobreesforzar. Entonces, esta pérdida inducida de peso tiene que ser significativa para reducir la tasa excesiva de trabajo renal que estamos sobreestimando, ¿vale? Este beneficio cardiovascular va a tener reducción de los eventos cardiovasculares mayores, que en inglés los llaman MACE. Estos MACE son hospitalización por muerte por falla cardíaca, infarto cardíaco letal o no letal y progresión a falla cardíaca, ¿vale? Y son seguros estos GLP-1 en tasas de filtrado bajos, ¿vale? Tenemos semaglutide, liraglutide, dulaglutide, y se viene la revolución de estos fármacos. Así como en los 90 empezó captopril, lisinopril, enalapril, ramipril, ahorita nos va a tocar esta revolución. Y esa parte nos va a beneficiar para reducir los índices de diabetes y tener reversibilidad de la enfermedad. Ahora, finerenona, esta parte es importante. La finerenona no es una espironolactona cara. Finerenona es una molécula que tiene un 60% más de afinidad para el tejido renal y para el músculo cardíaco. Es un antagonista del receptor de mineralocorticoide y no es como la espironolactona o la eplerenona. Este fármaco tiene una vida más larga, tiene mayor selectividad y tiene menos metabolitos, porque dosis de 100 miligramos de espiro bloquean el eje de la testosterona. ¿Por qué? Porque no es selectivo. Entonces, si yo doy este medicamento, tengo mayor selectividad, menos efectos adversos para proteger al corazón y al riñón. Los efectos comprobados de finerenona son menor muerte cardiovascular, menor hospitalización en falla cardíaca, menor progresión de la enfermedad renal crónica y menos fibrosis cardiorrenal. Entonces, menos del 5% de los pacientes con finerenona llegan a ser hipercalemia, que es el único efecto que pudiera condicionarnos a algún riesgo. Y como vimos hace algunas diapositivas, los IECAS o ARA2 también suben el potasio. Entonces, si yo doy dapagliflozina, finerenona y un ARA2, es mi estándar de tratamiento. ¿Qué vigilo? El potasio. ¿Vale? Yo al mes bueno, no yo, todos lo tenemos que hacer. Al mes del inicio de finerenona, tenemos que vigilar el potasio. ¿Vale? Se lo damos a quien tiene diabetes. Esa es la principal indicación. Acaba de salir, y no tiene ni un mes, el estudio que se llama FIND-1, evaluando en diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 tiene más de 40 años sin un estudio que tuviera hallazgos positivos. O sea, no había nada que darle a los diabéticos tipo 1 más que insulina. Y aparte la damos mal. Finerenona demostró que en diabetes tipo 1 el paciente se muere menos y tiene menos riesgo de diálisis en los próximos 5 años. O sea, super hallazgo. ¿Vale? Entonces, dar este medicamento salva vidas. Entonces, ya hablamos
de IECA ARA2, no darlos juntos. Eso salva vidas. Ya hablamos de ISGLT2, eso salva vidas, hasta en no diabéticos. Y finerenona en diabéticos salva vidas. Ya tenemos 3 intervenciones. La cuarta, los inhibidores de GLP-1 disminuyen peso, disminuyen riesgo de complicaciones de la diabetes, disminuyen albuminuria y salvan vidas. Y las estatinas, que ya sabemos que salvan vidas. Entonces, estos 5 pilares en diabetes son fundamentales y es el estándar de tratamiento que tenemos que dar. Un ejemplo bien tonto y que siempre se los explico a los pacientes. Usted para salir a la calle tiene que traer por lo menos zapatos, pantalón y una playera. Ya calzones es mucho, ¿no? Pero con eso, a donde sea, se puede ver medio presentado. Ese es lo mínimo indispensable que tenemos que hacer. Ofrecer un ISGLT2, en caso de albuminuria, finerenona, ARA2, estatina, y el GLP-1 pudiera ser valorable solamente en casos de albuminuria muy alta o de obesidad, ¿vale? Firialta o finerenona, bueno, la Firialta es la única marca, por eso lo digo. Se empieza con dosis de 10 miligramos. Si nuestro paciente tiene más de 60 mililitros minuto, podemos iniciar con 20, ¿vale? Si empezamos con 10, podemos vigilar el potasio y después subirlo a 20 miligramos. Esa parte es importante para buscar las dosis terapéuticas óptimas. Bueno, esta tabla es impresionante porque todos hemos recetado insulina. La insulina no cambia la progresión de la enfermedad renal. No protege de riesgo cardiovascular ni de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pero tiene un efecto adverso en cuanto a número de hipoglucemias y del peso. Generalmente el paciente gana músculo, gana algo de grasa por hacer un anabólico y retiene más agua y eso tiene efecto en el peso, ¿vale? Las sulfonilureas, lo mismo, tienen el mismo perfil y entonces se quedan como tercera línea de tratamiento en diabetes. Sin embargo, los inhibidores de SGLT2, dapagliflozina, empagliflozina o canagliflozina tienen disminución y tienen un efecto positivo sobre la progresión, el riesgo cardiovascular y el peso. Quien toma dapagliflozina o empagliflozina en los próximos 6 meses va a bajar 3 kilos porque se está ahorrando 300 kilocalorías por día. Eso es lo que tiran en promedio de glucosa en la orina, 300 kilocalorías, lo cual en 6 meses se promedia una pérdida de 3 kilos y después ya se pierde este efecto, pero al inicio son 3 kilos, ¿vale? Y los GLP-1 también ofrecen este beneficio de progresión de riesgo cardiovascular y tiene un efecto mucho más marcado sobre el peso. Entonces, vuelvo a repetir, hay que dar lo que sirve, porque lo que sirve va a ser lo que va a proteger al paciente, al riñón, y va a evitar la complicación de esta enfermedad. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? En línea, no sé si alguien tenga una duda. A ver, otra vez, ¿cómo fue? Cuando tenemos un paciente con diabetes
y tiene un estadio de enfermedad renal crónica inicial, sin una proteinúria importante y una tasa no tan mala. Controlando los factores de la diabetes, o los niveles de glicemia, ¿podemos hacer que mejore o siempre va a progresar y tenemos que dar este tratamiento? Si tú ves que tu paciente va empezando, que no está mal la tasa de filtrado, pero que ya tiene albuminuria incipiente, dieta, ejercicio y SGLT2. ¿Por qué el ejercicio hace lo que la metformina 10 veces más? Ya le quitaste un fármaco. 2, la dieta, vas a estructurar la carga proteica, vas a mejorar el índice glucémico de los alimentos, la variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica es esos subidones y bajones, altas y bajas de glucosa. Por ejemplo, si tú tomas una hemoglobina glucosilada y te salen 7, pero tú ves monitoreo ambulatorio con un sensor, o bien picándolo a cada rato, antes, después de alimentos, 2 horas después de desayuno, 2 horas después de la comida, 2 horas después de la cena, a las 3 de la mañana, te vas a dar cuenta de esa subida y bajada. La variabilidad glucémica no tiene que rebasar un 36%. O sea, si mi paciente le pongo insulina y tiene 50, 70 y postprandiales tiene 220, pues el promedio va a ser como 150. Tú ves la hemoglobina glucosilada y te va a salir en 7. Está bien controlado, no es cierto. Tiene picos altos y esos picos altos, más de 180, van a provocar glucosuria, oxidación de esa glucosa, daño renal y glomerulopatía nodular diabética, daño en la retina, neuropatía, productos de la glucosilación avanzada. Esa glucosa se va a oxidar. Tú pones glucosa en un sartén y se cristaliza. Ese cristal, esas agujas de glucosa o de productos de glucosa van a lastimar el riñón. Entonces, la hemoglobina glucosilada nos han enseñado que tiene que estar en 7. Sí, pero la variabilidad aquí es lo que importa, ¿no? Si tienes más mediciones en un monitoreo de glucosa por sensor o con piquete, la glucometría capilar, te vas a dar cuenta que no todos los que pensabas que estaban bien controlados, están bien controlados. Te vas a encontrar variabilidades bien importantes. Y entonces las hipoglucemias también son peligrosas y las hiperglucemias dañan. Pero si tú tienes un enfoque de empezar a ver desde antes las cosas, dices, ya tiene albuminuria, ya le di SGLT2, no se controla, metformina, no se controla, DPP4, no se controla, insulina, y evita los picos postprandiales tan altos. ¿Sale? Oiga, es que no tiene acceso económicamente a esto, porque eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Yo trabajo en un hospital público donde tienen, pues para el día, y viven al día como muchos. Entonces, ¿qué tiene que hacer este paciente? Llevar un consejo dietético, ejercicio, ¿no? El ejercicio más barato es caminar. Sí, pero caminar, la gente sale a caminar así. No, tiene que ser un ejercicio rápido y constante que acelere la frecuencia cardíaca para que el músculo se active, aumente estos sistemas de energéticos, se activen las mitocondrias de los músculos y se coman más glucosa y no haga picos postprandiales. Mi SGLT2 induzca glucosuria, reduzca la presión intraglomerular, evite la hiperfiltración, tire menos proteínas. ¿Sale? No puede, añádele, o más bien, no mejora, añádele finerenona. Hay un estudio que salió hace 2 años, se me olvidó el nombre del estudio, pero habla de dar un ISGLT2 y finerenona al mismo tiempo. Porque si
los dos reducen la tasa de filtrado, al bajar la proteinuria, pues daba miedo dárselos de jalón, es seguro. Tienes un paciente con proteína importante, ya dale finerenona y dale SGLT2 al mismo tiempo, es seguro. Entonces, esa parte es importante porque nos ayuda a dar un estándar de tratamiento, lo mínimo indispensable que le tenemos que dar al paciente con diabetes e hipertensión y que ya le buscamos daño renal. Lo primero es irlo a buscar, porque si no sabemos que la creatinina está mal evaluada, es dar este estándar de tratamiento. SGLT2 y finerenona. ¿Vale? Ahora, si ustedes van a la farmacia y ven, quiero que me enseñe todas las presentaciones de enalapril, de captopril, de losartán que tenga. Hay una versión de enalapril de 2.5, cuando en sus centros de salud o en consultorios tenemos la de 10 o la de 20. ¿Por qué 2.5? Porque esa dosis mínima me va a ayudar a que ese riñón tenga menos filtración de proteínas. Reducirle un poquito la presión intraglomerular va a tener una significancia clínica bien importante. ¿Vale? Entonces, yo tengo que evaluar las dosis conforme a la tasa de filtrado. Si mi tasa de filtrado está por debajo de 30, deberé recortar la metformina. ¿Qué le doy prioridad? Pues a la insulina, teniendo cuidado porque también la insulina se depura a través del riñón, la insulina se orina, para términos sencillos. Si mi paciente va con una caída rápida de la tasa de filtrado, pues yo le tengo que bajar la insulina porque no la va a orinar, la vida media en lugar de 12 o 24 horas se va a alargar y me va a hacer hipoglucemias. Es que a don Pedro se le baja en la noche. ¿Cenó? No, es que no cena, no le gusta cenar. No, pues sí tiene que cenar porque si no se le va a bajar más, ¿no? Entonces, ahí ya son ejemplos de la vida diaria donde te das cuenta, una, que nos cuesta mucho entender la farmacología, la vida media y saber qué medicamentos tienen eliminación renal, aunque estemos dando fármacos que son para proteger, ¿no? Bueno, sobre los inhibidores de SGLT2, ¿qué hay que tener en cuenta? Riesgo de cetoacidosis euglucémica. Yo he visto una en 7 años. ¿A quién le da cetoacidosis? A quien está bien descontrolado. ¿Sale? Quien tiene variabilidad glucémica alta. Pero es, la verdad es que bastante raro. Infecciones micóticas o genitales, con buena higiene, ya la armaron. ¿Suspendo porque tiene un E. coli ble en un cultivo y que no tiene síntomas? No. Mejor reforzamos las medidas de higiene y ya, ¿sale? Suspendo en enfermedades agudas graves, pero si no, no suspendo para nada, ¿vale? Y lo que sí es que casi no doy diuréticos, porque lo puedo secar demasiado. Y como ya le estoy dando teóricamente un ARA2, porque es mi estándar de tratamiento, pues no vaya a provocar yo un fenómeno más, ¿no? Entonces, algo que me gusta poner en la receta, sobre todo de los señores o las señoras mayores, es días no tan buenos. En inglés les llaman sick days. Los sick days son, es que hoy amaneció muy débil, le dio diarrea, es que ayer cenó y vomitó.
Ah, bueno, ese día mejor no le dé el tratamiento. ¿Por qué? Pues hasta que se recupere, que esté bien hidratado, que coma, que haga bien pipí y popó. Porque si no, le estoy dando el losartán, y se sigue hipotensando, tiene abierta la llave de la diarrea, se seca, eso va a progresar. Eso es bien común verlo en los pacientes que están en bordes de 20, 25 de tasa de filtrado, tienen un mal día, se deshidratan y de repente se les cayó a 15. Agudización. Esta agudización, pues puede que no se recupere de esa lesión renal aguda. Hay una pregunta en el chat, doctor. ¿Cómo solicitar un GLP-1 en un servicio público de salud al cual se lo negaron, teniendo ya un estadio G3B, A2, además de obesidad? Buena pregunta, dice el doctor. Es que hay que demandarlo. O sea, la respuesta que tengo es, en donde yo trabajo, no hay nada. No tengo ARA2, no tengo SGLT2, no tengo nada. Somos yo y mi ultrasonido portátil contra el mundo, la verdad. Pero bueno, o sea, se tiene que buscar hacer el esfuerzo por fuera, no hay de otra. O sea, al sistema no le importa el paciente a largo plazo, le importa al paciente y a su familia, ¿no? Tengo entendido que en el ISSSTE hay liraglutide. Hay finerenona, hay dapagliflozina, hay empagliflozina. En el IMSS hay EMPA, hay DAPA, hay semaglutide oral. Y en servicios de salud IMSS Bienestar, a veces hay EMPA y a veces voy, a veces no. A veces DAPA, que nos están A veces mandando DAPA. últimamente. Pero el problema es el costo. La verdad es el costo porque sí se va alrededor de los 4,000 para arriba, de 4,000 a 8,000. O sea, por ejemplo, un tirzepatide, que es el que más altas de pérdida de peso tiene, alrededor de 6,000 pesos mensuales. Gracias, doctor. ¿Vale? Entonces, deberíamos tener todo, ¿no? O sea, y deberíamos tener mejores hospitales y más médicos y más centros de salud con arsenal terapéutico útil, ¿no? Porque a mí me gusta ver las publicaciones de diferentes entidades de salud de surtimos 5,000 dosis. Sí, pero dieron ácido fólico. Sí, está bien, pero va a haber más diabéticos que embarazadas. O sea, SGLT2 tiene un estudio bien bonito y por eso lo tiene el IMSS y el ISSSTE, porque es un estudio multicéntrico internacional donde demuestra que darlo durante 7 años reduce muerte, reduce incapacidades, reduce accidentes cerebrovasculares, reduce diálisis y reduce infartos. ¿Qué quiere decir eso? Que un sexenio presidencial que se aboca a prevenir en un gasto de salud, lo va a ver en 7 años. En 7 años se van a ver los resultados de esta intervención. Entonces, se vuelve una política pública internacional a añadir estos fármacos. No es porque el IMSS o el ISSSTE o Salubridad los quieran mucho a ustedes y a sus pacientes, sino porque esto sí aumenta los años de vida laboral útiles.
Entonces va a haber menos discapacidad, menos muerte, menos diálisis, que son gastos catastróficos. O sea, traduzcámoslo a dinero, ¿no? Estos pacientes van a estar mejor si toman esto. Y el chiste, ya sabe que los nefrólogos somos bien chistosos, el chiste es, denlo en el agua, pónganlo en el aire, porque a todos les ayuda, aun cuando no haya diabetes. Primera intervención en posinfartados, DAPA. Bueno, más bien EMPA es el que tiene el estudio. Reduce el riesgo de muerte cardiovascular en posinfartados. O sea, aún no en personas sin diabetes. Lo cual quiere decir, pues que se muere menos. Hasta con ver la caja ya se siente uno bien. Ahora, ¿qué es importante? Buscar niveles de atención. Nutrición, ejercicio, control del peso y dejar de fumar. Fumar no tiene nada de útil, aumenta riesgo de todo. Todas las enfermedades con tabaquismo son peores. ¿Vale? Todavía el tomar alcohol, pues por lo menos le da muchas calorías, ¿no? Ya no se va a morir tan desnutrido. Pero el tabaquismo no te aporta nada. O sea, tampoco es como que te la pases bien de fumar. Es que nos la pasamos bien padre fumando. Pues no, todavía el alcohol medio relaja, es un mal lubricante social, hace cosas más chistosas uno. Pero el cigarro no, o sea, yo el cigarro no le encuentro un porqué. Y tiene mayor tasa de adicción. Es más difícil de dejar, ¿no? Entonces, no es que se vayan a tomar ahorita, pero el tabaquismo no deja nada bueno nunca, ¿vale? Y en lo personal, yo me equivoqué muchos años con un cigarro en la mano. Pero ahora entiendo que perdí más, que perdí capacidad física, que perdí el tono de los dientes, muchas cosas. Entonces, insistan en suspender el tabaquismo. Platicaba yo con un nefrólogo, amigo mío, que se infartó. Y le dije, mire doctor, ya sobrevivió el infarto. Esto en terapia intensiva, con ORE, con amiodarona, arrítmico, reperfundido, recién cateterizado. Y le decía yo, doctor, es que la única buena noticia de esto es que ya se fumó el último cigarro de su vida. Ya se lo fumó, ya lo dejó. Entonces, tiene uno que aprender que el tabaquismo no va a dejar nada bueno. Es mejor hacer ejercicio, da más beneficio cardiovascular que dejar de fumar. O sea, lo ideal sería dejar de fumar y hacer ejercicio. Pero si el paciente sigue fumando y no hace ejercicio, es más peligroso que el que fuma y hace ejercicio. Entonces el ejercicio se vuelve en una constante que van a ver cómo en los próximos 10 años el ejercicio va a demostrar una calidad de vida superior, una disminución de la mortalidad, lo que hablamos de la curva de mortalidad de la epidemiología inversa. Quien tiene más músculo se muere menos, porque tiene más mitocondrias. ¿Cómo basamos nuestra intervención farmacológica? Que muchas veces eso es lo que nos preocupamos más. Si tiene proteínas, inhibidor del sistema renina-angiotensina. ¿Cómo prevenimos? Con ISGLT2. Y ya, si tiene muchos factores de riesgo, la finerenona y el GLP-1. Entonces estructuremos desde abajo, ¿no?
Tenía yo un maestro, un amigo residente que decía, ¿cómo funciona el flujo lineal de los líquidos? ¿Sí que no llevaste física en la secundaria? Pues sí, pero ya no me acuerdo. La ciencia básica está mal. Si no aprendes eso, no vas a aprender a llevar un taller hemodinámico o saber cómo se calcula el gasto cardíaco. Tenemos que tener buenos cimientos. ¿Sale? El paciente se puede gastar 10,000 pesos al mes en tratamiento. Pero si no hace ejercicio y no deja de fumar, se está condenando solo, ¿no? Y estos son decisiones suyas de venir aquí. Eso es, les aplaudo de verdad, porque estar aquí es porque quieren hacer las cosas mejor. Pero hay que insistirlo en nuestros pacientes, que tomen mejores decisiones, ¿sale? Por eso esta plática no es mucho de dosis sino es de pensar que tenemos que hacer las cosas diferente a lo que hemos hecho, ¿vale?